Entonces voy a comenzar con las primeras que hicimos, las dos primeras que hicimos. R igual a 3. Si R es igual a una constante, tengo un círculo de radio 3. Si θ es igual a una constante, 20 grados o lo que sea, entonces a 20 grados una línea recta. Son las dos principales. ¿Listo? Igual a constantes. Así como comenzábamos el x igual a 2, y igual a 3, lo que sea. Ahí tengo las gráficas y esto en coordenadas polares. La que le seguía, y bueno, estas ya saben cómo pasarlas a coordenadas cartesianas, ¿no? El r es siempre una raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Y ya habíamos visto que esto lo podía tener trasladado en x y en y. Y esto también lo puedo sacar como m igual a tangente de θ, es decir, tangente de 20 y lo que de eso es la pendiente de la línea recta. ¿Listo? Ya después vamos a verlo de las coordenadas cartesianas con las nuevas funciones que hemos graficado. Entonces, r igual a 4 más 4 seno de θ. A partir de esto va a sacar todas las que parecen a un corazón, los cardioides. ¿Listo? Entonces lo que les había dicho es que el término principal en la gráfica va a ser sobre un círculo de radio 4. Estoy graficando un 4 seno de θ. Entonces lo que hacíamos era, lo que hice al final de la clase era poner en la dirección positiva del eje θ hacia la izquierda y graficar seno. Es decir, sube hasta 4, baja hasta menos 4 y completa un periodo después de 2pi. ¿Listo? Y lo que decía era que esta línea horizontal la empezaba a doblar. Este punto es este punto es este punto es este punto es este. ¿Listo? Si fuera a hacerlo, digamos, con un color o algo, de aquí a acá, este pedacito sería esta línea ya doblada. ¿Vale? Entonces, ¿dónde va la gráfica real? Empieza aquí, empieza tocando el punto rojo, pero cuando se termina lo rojo, tiene 4 de más. ¿Bien? Entonces ya no estaría en 4, sino en 8. Y fuera de eso, apenas empieza a moverse, empiezo a recorrer la parte roja, esto se aleja bastante. La verdadera gráfica, ya con todo y el 4 y con el 4 seno de θ, se empieza a alejar. Entonces se empieza a alejar hasta que llega al 8. ¿Listo? Esa era más o menos la lógica con la que estábamos graficando sin tabular estas funciones en coordenadas polares. En el pedacito azul, solamente lo voy a hacer para estos dos cuadrantes, donde voy de 90 grados a 180 grados, o si estoy en radianes, de pi medios a pi. Estoy sobre esta línea. Entonces, ¿qué pasa en pi medios? Está alejado a 4, ¿listo? Donde terminé la parte roja. Y cuando llegue a pi, es decir, a este punto, voy a estar tocándolo. Entonces, obviamente, ya más de lo de la simetría y todo eso, pues yo ya sé que esa sería la forma de la gráfica. Perdón, esto debería ir en negro. Es la gráfica real. Último que hago de esta forma. De pi a 3 pi medios, estoy sobre esta línea así, es esta misma línea doblada. Y lo que pasa con la verdadera gráfica es que está 4 por debajo del radio real. Entonces, si acá estoy en 4 y acá me dice menos 4, entonces este 4 y este menos 4 ya evaluado, llego a 0. ¿Listo? Y empecé tocándolo. Entonces empiezo de acá y termino acá, alejándome, cada vez descontándole más. Aquí le descuento menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, al verdadero radio 4, perdón, el radio de referencia 4. Entonces cada vez me alejo más, me alejo más, me alejo más, hasta llegar a 4 de distancia. Voy a hacer un último dibujo aquí. Aquí estoy a 4 de distancia del radio de referencia, que era el círculo punteado. Aquí estaba a 0 de distancia, ¿listo? Este radio va creciendo y va creciendo y va creciendo, y estas líneas que estoy poniendo es precisamente estas distancias. ¿Sí se entiende eso? Y obviamente, digamos, si hago último pedacito, para no perder tiempo no lo voy a hacer, simplemente porque hace que es simétrico. Entonces ahí llego al corazón o al cardioide. Cardioide. Todos los cardioides son los que van a tocar el origen. ¿Listo? Si no tocan el origen porque es más grande, que ya no va a ser tan corazón, sino más bien como un limón ahí en inglés se dice, bueno, el limazón era finalmente limazón, es como un limón, y en inglés le dicen es simplemente como un círculo con un dimple, ¿sí? Con un huequito, precisamente donde iría el verdadero punto de origen en el corazón.
Entonces son parecidos, todos van a ser del mismo estilo, ya los vamos a generalizar, pero se llama limos, si es más grande. Y si es más pequeño, es decir, si es tan pequeño que se arma el loop, entonces los vamos a llamar limos con loop, ¿vale? Entonces, ¿esto cómo lo podría generalizar? Fíjense que si yo tengo una función del estilo r igual a a más b seno de teta, donde a es igual a b, como en este caso que acabé de hacer, es un corazón con, digamos, mirando hacia abajo, ¿sí? No está al derecho. Es un corazón hacia abajo. ¿Qué pasa si hubiera puesto menos en vez de más? Esto sería completamente al revés. Por lo tanto, toda la lógica con la que grafiqué en polares también sería al revés. Entonces, si es positivo, mira para abajo el corazón, y si es negativo, mira para arriba el corazón. La misma lógica que seguimos tratando con todas las gráficas. Si es positivo en el eje X, me voy para la izquierda. Si es positivo en el eje Y, me voy para abajo, como lo contrario a la lógica de los signos. Entonces lo mismo aquí. Si le sumo algo, el corazón está viendo de para abajo. Si le resto algo, el corazón está viendo de para arriba. ¿Vale? Y voy a hacer otra vez esta lógica. Entonces, por favor, si todavía queda alguna duda de esto que acabé de explicar con el siguiente ejemplo que voy a poner, salgan de ella porque no lo voy a volver a resolver. Voy a tener la misma forma pero con coseno. Entonces, no sé, 2 más 2 coseno de teta. Esto siempre el A y el B por ahora iguales, no he cambiado eso. Entonces mi lógica es, grafico el 2 coseno de teta, tomando la parte de la izquierda negativa. Esto en realidad no se necesita, simplemente como para que se entienda un poco más fácil, que toma la parte hacia la izquierda positiva. El coseno empieza en 1 y termina en 1, en este caso comienza y termina en 2, porque tiene una amplitud 2, después de llegar a 2pi. 3pi medios, pi y pi medios. Y esto en la coordenada y sería menos 2. Entonces, en las coordenadas polares, mi círculo de referencia es un círculo de radio 2. ¿Listo? Esta línea de aquí a acá la voy a doblar en un círculo. Eso es todo lo que hago cuando estoy graficando en coordenadas polares. Entonces, una última vez voy a coger los colores. De 0 a pi medios. Estoy aquí de 0 a pi medios. Estoy sobre eso. La verdadera gráfica empieza a un radio de 2 adicional sobre el punto de referencia rojo. Entonces, si esto estaba en 2, voy a empezar en 4. ¿Se entiende ese primer punto? Cuando termine el recorrido rojo, voy a estar pegado, voy a estar sobre el recorrido rojo. Y se pega realmente rápido. Entonces, ¿qué pasa aquí? Sale, pero se pega hasta ese punto rápido. ¿Listo? Simplemente otra vez, una última vez voy a hacer esta parte verde del anterior con este primer cuadrante. La distancia era 2, va disminuyendo y al final, digamos, es elevado, pero se pega al puro final. Entonces esta distancia es 2, esto es 1.7, esto es 1.5 y después se pega al puro final, rápidamente. ¿Listo? Pero la parte real graficada es esta línea negra de afuera. Y lo mismo hago para el segundo cuadrante. Este sí solamente lo voy a hacer para los dos primeros cuadrantes. De pi medios a pi, estoy recorriendo de pi medios a pi este pedacito, ese es mi punto de referencia. La verdadera gráfica empieza pegado sobre la parte azul, entonces voy a pasar por este punto obvio, y cuando termine en pi, es decir, en esta dirección, le estoy descontando un radio de 2. Listo, esta es la coordenada 2. Entonces, si mi punto de referencia está a 2 y le descuento a dónde llego, al puro origen. ¿Listo? Otra vez de la misma forma, alejándome de la 2, aquí estoy pegadito, acá estoy pegado, aquí estoy alejado, aquí estoy alejado. Y en el puro 2, pues tengo una distancia de 2 entre el punto azul de referencia y el real. Entonces tengo este pedacito. Otra vez, por lo de los cosenos, por la función par y las pruebas de simetría que habíamos hecho, pues ya sabemos que esto va a ser simétrico sobre el eje X, es el eje X, entonces ya sé que esto se va a repetir de esta forma. ¿Listo? Entonces otra vez me dio un corazón, pero de lado. Entonces ya sabemos que el coseno lo que hace es que va de lado. Aquí lo hice más, y esto miraba hacia la izquierda. Esto es decir, si el corazón lo veo bien, está viendo hacia la izquierda. ¿Vale? Entonces más hacia la izquierda, menos hacia la derecha. Otra vez la misma lógica opuesta a la lógica de los signos. Con coseno para un lado o para el otro, con seno para arriba o para abajo. ¿Claro?
Entonces yo ya tengo la primera y de las más importantes. Y con esta misma lógica vamos a sacar las otras, entonces todo se vuelve más fácil. Siempre que yo tenga un A más o menos B, función trigonométrica básica, es decir, seno o coseno, todavía nada con tangentes, de teta, voy a tener un cardioide. Sí y solo si A es igual a B. ¿Listo? Si es seno, para arriba o para abajo. Voy a ponerlo aquí. Seno positivo, digamos, más seno, va para abajo. Menos seno, va para arriba. Más coseno, ¿para dónde va? Izquierda, menos coseno, derecha. ¿Listo? Pero todos son cardioides, es decir, tocan el origen. Y estos números, obviamente el 2, si es 2 y 2, obviamente tienen que ser iguales, o 4 y 4, ¿qué hacían? ¿Cuáles eran las coordenadas de este punto? ¿Cuál era el círculo de referencia? 4. Entonces este punto es 4. ¿Listo? Entonces ya sé dónde corta acá. ¿Y cuál es el punto aquí? 8. El 4 más 4. ¿Listo? Entonces los números también me pueden decir de una vez cómo es la gráfica. Si yo tengo aquí 2, entonces ya sé que donde corte aquí para las dos bolitas del corazón es 2. 2 y menos 2. Y este, 4. El 2 y el 2. ¿Listo? Entonces utilizando esto voy a hacer una última gráfica, pero utilizando esta lógica, esta categorización que hice. Siempre. Siempre que tenga la misma magnitud y que va a estar en el origen. ¿Listo? Entonces, de una vez, voy a graficar R igual a 6 menos coseno de menos 6 coseno de teta. Entonces, ¿qué es esto? Si A es igual a B, es un cardioide. Si está en coseno va para la izquierda o para la derecha. Si está con menos va para la derecha. Entonces yo ya sé que va a ser un corazón, más o menos. Tiene que ser igual. Pronto un poquito más grueso, si ustedes han visto ya graficándolo bien, es un poquito más grueso el corazón. ¿Cuál es esta coordenada? 6, esta, menos 6, y esta, menos 12. Ya, y esta obviamente el origen. Todo cardioide va a estar en el origen. ¿Listo? Si les pido las coordenadas cartesianas, pues nada, 0, menos 6, 0,6, menos 12,0 y 0,0. ¿Sí es claro? Ahora, los Laimason con y sin loop van a ser de la misma estructura. Lo único que cambia es que el A es mayor que el B o que el B es mayor que el A. ¿Vale? Entonces voy a hacer una última, una más con la lógica que estábamos haciendo de las gráficas. Voy a graficar R igual a, primero la fácil, 4 más 2 seno de teta. ¿Listo? Fíjense que todos estos dependen de teta, todavía no 2 teta ni nada. Gracias. Entonces, 2 seno de teta tendría esto. Empieza en 0, perdón. Voy a hacerla para la derecha por si hay alguno que se pierde con lo de la izquierda. ¿Listo? Entonces, en este primer pedacito verde, de 0 a 90 grados, estarían las coordenadas polares en el primer cuadrante, de 0 a 90. Mi círculo de referencia es un círculo de radio 4. ¿Listo? A 4 le sumo esto, en coordenadas polares obviamente. Entonces, el punto empieza aquí, en el eje de referencia, y después de 90 grados, es decir, viendo hacia arriba, estoy a una distancia de ¿cuánto? De 2. 2 y menos 2 es la magnitud de esta función trigonométrica. Entonces, ya no estaría a 4. Después de 90 grados, ya no estoy a 4, sino a ¿cuánto? A 6. Entonces paso por aquí. Y otra vez esto se mueve de esta forma. ¿Listo? Ese sería el primer pedacito. El segundo pedacito de 90 a 180 empieza a esa distancia de 2 desde el punto de referencia. 2 más el punto de referencia 4, es decir, otra vez desde este 6, obviamente. Y después de 180, es decir, cuando esté mirando hacia la izquierda, coincide con el círculo de referencia. Entonces tengo esto hasta ahora. ¿Listo? Último. Ya el último lo saco por simetría. En la parte roja, de 180 a 270 grados. De 180 a 270 grados. Empieza teniendo contacto con el círculo de referencia y me alejo menos 2. Es decir, disminuyo el radio en 2. Si esto era 4 y lo disminuyo en 2, ¿hasta dónde llego? Hasta 2. Negativo, ¿no? Entonces esto viene aquí. Ahí está el tiempo. No sé cómo se diría eso en español. Y obviamente simétrico. Entonces no es un corazón. Parece un corazón, pero no está tan metido, digamos, este huequito. No toca el origen. Entonces no lo llamo cardioide, sino Laimason. ¿Listo?
el círculo de referencia tiene radio 4 y el punto está 2 por debajo, es decir, 2 de magnitud menos del radio de origen, de referencia. 4 de referencia y le quito 2, llego a 2. El radio desde el punto de origen hasta acá es 2. ¿Listo? Entonces la gráfica completa, pues nada, más o menos así. El tiempo y sigue. Entonces otra vez, de aquí a allá ya podemos generalizar. Si el radio de referencia es más grande de lo que lo va a quitar, pues no va a llegar nunca al origen. Entonces siempre que tenga R igual a más o menos B trigonométrica de teta y A es mayor que B, pues nunca va a llegar al origen. ¿Listo? Va a disminuir el radio de referencia, que ya no es 4 sino 2, pero nunca lo va a cerrar. Entonces estos van a ser los Lymas. ¿Listo? Y obviamente se cumplen las mismas lógicas que antes. Fíjense que acá yo tenía un seno positivo. Positivo es que va para abajo. Y seno de arriba a abajo. ¿Listo? Coseno, entonces de una vez, ya para utilizar esto. Si yo tengo R igual a 8 más 5 coseno de teta. Entonces utilizo eso y hago la gráfica en un segundo. No tengo ni siquiera que poner el círculo de referencia. Coseno, ¿para dónde va? A es mayor que B. Entonces va a ser un Lymason de los que acabamos de hacer. Coseno en X. Más para la izquierda. Entonces el corazón, el medio corazón se va a ver para la izquierda. Es decir, algo así. Listo, voy a hacerlo aquí. Más o menos la gráfica va a ser una cosa así. ¿Vale? Corazón hacia la izquierda. No un corazón porque voy a tener el origen más corrido por acá. Y no va a ser tan forma de corazón. Y las coordenadas. Entonces, donde cruza esto, van a ser el 8. ¿Listo? 8 por arriba menos 8 por abajo. Cuando le sume 8 más 5, voy a tener un 13 por acá. Y cuando se lo reste, 3. Negativo en las coordenadas cartesianas. ¿Listo? Tin. Y tin. ¿Dudas de esa forma como lo estoy graficando? ¿Sí se entiende todos? Vuelvo a seguir haciendo más figuras, pero por ahora que se entiende eso. Listo, entonces el Lymason sin loop. El loop era el que hicimos al comenzar la clase pasada. Entonces vamos a hacer ese último. De todos esos estilos. Los que siguen, digamos, estos son los más difíciles, los principales obviamente, los más importantes, pero son los más difíciles con respecto a los demás que vamos a ver. Entonces, pongamos R igual a una A menor que B. 2, no importa, más o menos, menos 4 seno de teta. Entonces acá estoy diciendo que A es menor que B, ya no es mayor. Entonces mi punto de referencia va a ser un círculo de radio 2. Menos 2, 2, menos 2, 2. El seno negativo va a ser de para abajo. Después de avanzar 2 pi estoy otra vez acá. Esto es 4, esto es menos 4. Y otra vez, lo de los colorcitos, ¿sí lo están entendiendo? ¿O hay alguien perdidísimo con lo de los colores? Cuando me muevo de 0 a pi medios, dígame. Vale, después ve el video de la clase pasada. ¿Dice de esta clase o de la clase anterior? Ok, vuelvo y explico simplemente. Si estoy moviéndome de 0 a pi medios, en coordenadas polares estoy aquí. ¿Listo? Y esto, digamos, si yo graficara no solamente el 4 seno de teta, que es esto, sino un 2 menos 4 seno de teta, pues esto estaría 2 por encima. Digamos, esta línea, este eje, sería 2 por encima del verdadero eje X. Esto simplemente por la traslación en Y. Entonces, esta traslación en Y la estoy tomando como este círculo de una vez en coordenadas polares. Es todo lo que estoy haciendo. Entonces, empieza en contacto y después de avanzar 90 grados, le descuento 4. ¿Qué pasa ahí? Después de 90 le descuento 4. ¿Para dónde llegué? A menos 2. Entonces, ¿qué hice? Pues de alguna forma tuve que salir de aquí y llegar acá. ¿Listo? Pero pasando por todos estos ejes. Entonces, bueno. Perdón, negativo, sea de para adentro. Siempre le empiezo a descontar, le empiezo a descontar, le empiezo a descontar. Entonces empiezo acá, pero le empiezo a descontar el radio. Por debajo del eje de referencia.
y tengo que llegar acá. Es casi que es la única forma. ¿Listo? No es la única y no está correcto porque debería haber pasado por el origen y ya explico eso. Pero es la única forma donde me empiezo a alejar de la roja y llego hasta el punto. ¿Vale? Verde. De 90 grados o pi medios a pi. Estoy en este punto de referencia. Estoy a 4 menos de donde debería estar. Perdón, acá. Entonces 4 menos, otra vez coincide con el punto donde terminé el cuadrante anterior. Y vuelvo a llegar en contacto con el eje de referencia. Entonces, le descuento 4. Apenas me mueva para acá, le estoy descontando un poquitico menos de 4. Cuando llegue para acá, le descuento menos que 4. Cuando llegue aquí, le descuento menos. ¿Sí? Y tengo que terminar en este punto. Esa era la única parte difícil de toda la gráfica. Ya voy a hacer otro ejemplo, graficado así, que es la del loop. Ya en la siguiente parte, ¿qué pasa? Voy a hacerlo completo. De 180 a 360 grados, de 180 a 360 grados en coordenadas polares, que empecé aquí y tengo que terminar aquí, aumento en 4 el 2 que tenía. Este de referencia que tiene 2 lo voy a subir 4 en el punto intermedio. Entonces, ¿a qué coordenada llego? Menos 6. ¿Listo? Entonces voy aquí, lo agrando hasta allá y vuelvo a tocar el punto donde comencé. ¿Listo? La gráfica real es esto. ¿Listo? Debe ser un poquito más ancha, más gruesa, parecida a las anteriores. Entonces simplemente va a ser como ese corazón con el loop en la mitad. Y ese es el limazón con loop, dígame. El eje de referencia, el radio de referencia es 2, en la dirección 270 grados. Y le sumo 4 a ese radio. 2 más 4, 6. Radio, magnitud de radio, ¿listo? Le sumo 4 al 2 de referencia. ¿Listo? No, el método, digamos, yo igual les voy a pedir que tabulen, incluso en el examen, para que les quede bien hecho. Pero digamos, este método lo que les dice es lo que ya saben qué esperan, qué tipo de gráfica esperan. Entonces, listo, con esto terminamos el último, digamos, todos los de esta estructura. Voy a ponerle entonces ya el resumen de esta primera figura. Otra vez vuelvo y repito, será la más difícil y la más importante. R igual a más o menos B trigonométrica de teta. Tengo varios casos. A igual a B, cardioide. A mayor que B, el de referencia mayor que este, nunca va a ser loop, nunca va a cerrar hasta el origen. Entonces limazón. B mayor que A, es decir, le descuento más de lo que tenía de referencia, pues en algún punto va a tener negativas y por lo tanto el loop. ¿Listo? Entonces ya saben más o menos cómo es. Aparte, la otra generalización es que seno va en el eje Y y coseno va en el eje X. Si es positivo, de para abajo. Si es negativo, de para arriba. Si es positivo, de para la izquierda. Si es negativo, para la derecha. La figura esa del corazón o el limos. Coseno en X. Izquierda o derecha. Y arriba o abajo. ¿Listo? Listo. Todo lo que acabamos de hacer me sirve para esto. Entonces yo ya veo cualquier tipo de gráfica, sea la que sea. Voy a poner acá inventándome un número. 1 más 2 coseno de teta. ¿Qué es esto? Limazón con loop. Y si quisiera sacar las coordenadas lo podría hacer. Voy a hacerlo medio rápido, después vamos a trabajar esto más. Mi referencia es un 1 de 1. Coseno positivo quiere decir que el loop va a estar ¿hacia dónde? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Izquierda. Más es hacia la izquierda. Y siempre estoy hablando de precisamente el dimple o el loop o el punto donde termina el corazón. Entonces hacia la izquierda. Dije limazón. Entonces voy a tener el loop acá de radio 1. ¿Por qué? Comienzo en 1 y le quito 2. ¿Listo? Comienzo acá y le quito 2 cuando esto sea negativo. Entonces termino aquí. ¿Y hasta dónde voy acá? 3. Porque cuando esté sobre el punto de referencia acá, este círculo punteado acá, y le descuente otros 2, y le sume 2, llego a 3. ¿Listo? Y obviamente otra vez como en los otros,
pasa por el punto de referencia. ¿Listo? Como en los otros voy a mostrarlo porque si no después no se entiende. Mi círculo de referencia y por ahí pasaba. Mi círculo de referencia y por ahí pasaba. Y uno último. Voy. Mi círculo de referencia y por ahí pasaba. ¿Listo? Digamos. Siempre toca el origen, sí. Porque si yo estoy teniendo, eso lo hicimos, digamos, con lo de las tabuladas de ayer. Si tengo radios positivos y después negativos, quiere decir que en algún punto el radio es cero. Entonces, sin importar la inclinación, sin importar la coordenada teta, si el radio es cero, está en el origen. ¿Listo? Digamos. Las coordenadas. Voy a poner números más grandes porque ahí por coincidencia es más difícil. Voy a poner, no sé, 3 y 7. Entonces el punto de referencia es 3, círculo de radio 3. Seno, ¿qué es? ¿De para arriba o de para abajo? Y si es menos, va de para arriba. Entonces es como si fuera el corazón con el loop, ¿sí? Entonces el loop, ¿dónde va a quedar? Digamos, la gráfica, ¿cómo va a ser cuando yo veo menos seno? Sé que va a ser una cosa así, como un corazón de para arriba, por el menos, ¿sí? Entonces el loop en realidad va para abajo. Cuando yo esté en la coordenada 3 le descuento 7, ¿hasta dónde llego? No, le descuento. Ya sé que va a ser de esta forma. Entonces, cuando esté viendo de para arriba, en realidad el punto que voy a tener es el del loop. ¿Sí o no? Entonces, 3 menos 7, menos 4. Hasta aquí va a llegar el loop. Respondiendo a lo que me acabo de preguntar, sí va a pasar por el origen siempre. ¿Vale? Fuera de eso, sé que va a pasar sobre el eje de referencia al lado y lado. Entonces, yo sé que va para acá y va para acá. Y por último, cuando esté viendo de para abajo, aquí ya tengo más o menos el plano cartesiano. Cuando esté viendo de para abajo, es decir, cuando esté sobre la figura punteada en menos 3, le descuento otros 7. ¿Hasta dónde llego? Hasta menos 10. ¿Listo? Esto es más así, más ancho siempre. ¿Vale? ¿Mejor o no? Igual los vamos a seguir haciendo, pues solamente como para que tengan una idea de que sí lo puedo graficar sin hacer ninguna tabulación. Este último punto. Cuando miro a 90 grados, le estoy descontando el 7. Entonces tengo 3 de referencia, pero quieto 7. Entonces aunque vaya en 90, termino en 270 por el negativo. Pero cuando voy en 270 grados, es decir, cuando voy para abajo y estoy en menos 3, le termino sumando un 7 de radio. Entonces llego al 10 de radio. Positivo. Listo. Y los otros que ustedes ya habían hecho, digamos, van a quedar faltando un par, los más sencillos de todos. Pero los que ya habían hecho, entonces estaban esas florecitas. ¿Cuál era la ecuación donde daba una flor? O por lo menos 2 pétalos para un lado y el otro. Yo tenía un 2 teta dentro de la función trigonométrica. ¿Listo? Esto que esté por fuera, en realidad no va a cambiar nada sino la magnitud de cada pétalo. Y lo del seno y el coseno ya lo vemos. Entonces voy a arrancar con, no sé, seno, otra vez. Seno de 2 teta. Más o menos la lógica va a ser la misma que la anterior, con eso de los caminitos rojo, verde y azul. Pero estas son más sencillas, mucho más sencillas. Estas son mis coordenadas polares y la función seno de 2 teta, ¿cómo es? ¿Qué cambiaba cuando yo le ponía un coeficiente dentro de la coordenada x a una función trigonométrica en coordenadas cartesianas? Un coeficiente al lado del seno, del y, lo aumentaba en 5, ¿sí? Eso era la amplitud. Y el 2, al lado del x, de la coordenada x, ¿qué hacía? Lo comprimía en 2, ¿listo? Es decir, cuando esto sea pi, ya dentro que va a tener 2pi, todo un periodo, ¿sí? Eso era la compresión en la dirección horizontal de la función trigonométrica. Entonces, lo que va a pasar en ese caso es que voy a tener 2 en 2pi, que es todo lo que voy a graficar en las coordenadas polares, 2 de estos, 2 periodos completos del seno. Entonces, otra vez, por encima, aquí ya esto se vuelve súper sencillo. Acá no tengo un punto de referencia, el punto de referencia es el origen, no tengo un círculo de punto de referencia como en los anteriores porque no tengo un número solo.
sino que este empieza siempre desde el origen y solamente le sumo esta función trigonométrica que adicionalmente en este caso pues tiene un 5 de magnitud, de amplitud, perdón. Pero entonces casi que los puntos van alrededor de este que va a ser el origen en coordenadas polares. Simplemente arranco desde el centro de la figura y eso ya lo hace muchísimo más fácil que los anteriores. Entonces en la dirección 0, 0, arranca aquí. En la dirección, esto es pi cuartos, 2 pi cuartos, 3 pi cuartos, 4 pi cuartos. Entonces en la dirección pi cuartos, ¿qué tengo? 5 de radio. ¿Sí lo ven o no? Por favor, que esto se entienda porque pues, es de las más sencillas, no lo voy a explicar muchas veces. Entonces, vuelvo y repito, el 2 hace una compresión. En 2 pi ya no tengo un periodo sino 2. Entonces tengo esta gráfica. En un cuarto de pi estaría acá en 5. Entonces en esta dirección llego a 5 de radio. Empecé en 0 y a medida que me iba moviendo en este sentido en el eje teta, llegué a 5. Y de pi cuartos a pi medios, es decir, cuando llegue a 90 grados vuelvo al 0. Entonces tengo este peta. Por las pruebas de simetría ya sabemos que es en X y en Y, o pues simplemente las podríamos hacer para comprobar eso. Entonces lo que voy a seguir, digamos, si fuera graficando esto, en orden, sería así. ¿Listo? Solo por simetría, simplemente con tener un pétalo ya sé que voy a tener una flor de este sentido. ¿Listo? De este estilo. Ahora, ¿qué pasa con coseno? Coseno no empezaría en 0 sino aquí. Pero otra vez tendría dos periodos. Uno hasta pi y otro hasta 2pi. Entonces, si yo tengo el 2pi adentro, tengo dos periodos. Ya no empiezo en 0 sino en 5. Cuando voy en la dirección 0, tengo 5 de magnitud. Entonces tengo este punto. Cuando voy en pi cuartos, llego a 0. Estamos en la verde. Y cuando llego a pi medios estoy en menos 5. Entonces empiezo en 5, después de 45 grados, es decir, sin cruzar la línea de los 45 grados llego a 0, y cuando avanzo desde 45 grados a 90, es decir, de aquí a hacer la punteada hacia allá, me dan radios negativos hasta llegar a menos 5. ¿Listo? Entonces tengo esto que otra vez por simetría en el eje X y en el eje Y, ¿qué pasa con lo de la izquierda? Se va para la derecha. Con lo de arriba para abajo, lo de la derecha para la izquierda y lo de abajo para arriba. Entonces lo único que cambia el seno y el coseno es la dirección de la flor. Eso lo vemos entonces en la otra clase.